Vamos a ver con el siguiente cuestionario, chicos. Tenemos el cuestionario tasa de cambio y tangentes a curvas en función de la derivada. La pregunta 1 nos dice, la razón de cambio promedio entre los puntos P y Q es, para calcular esa razón, lo que tenemos que hacer nosotros, en este caso, es nombrar a los valores del punto P, X1 y Y1, y a los valores del punto Q, X2 y Y2. Cuando tenemos dos puntos, la fórmula para la razón de cambio va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Entonces aquí vamos a reemplazar los valores. Y2 en este caso vale 1 menos Y1 que en este caso vale 4 sobre X2 que en este caso vale menos 1 menos X1 que en este caso vale menos 2. Por eso es necesario la presencia de un paréntesis. Finalmente resolvemos la parte numérica que nos quedaría 1 menos 4 menos 3 sobre menos 1, menos con menos me da más 2. Entonces me queda menos 3 sobre menos 1 más 2, me quedaría 1. Y menos 3 sobre 1 queda menos 3. Siendo entonces la respuesta correcta la letra A. Vamos ahora a responder la pregunta 2 de nuestro cuestionario. La razón promedio es la variación de X con respecto a la variación de Y, ¿verdadero o falso? Recordemos la fórmula. Una de las maneras de escribir la fórmula es Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Como podemos ver, la razón de cambio es la variación de las Y con respecto de las X, no como nos dice la afirmación de las X con respecto de las Y. Por lo tanto, esto es falso. Ahora vamos con la pregunta 3 que nos dice, la fórmula de razón de cambio promedio es f de x2 menos f de x1 sobre x2 menos x1, pues correcto, ¿verdad? Podemos representarla con esta fórmula o con esta fórmula de acá. Por lo tanto, esta afirmación es verdadera. Vamos ahora contestando a la pregunta 4. La diferencia entre la tasa de cambio promedio, que es lo que calculamos anteriormente, y la tasa de cambio instantánea está en el tipo de recta. La una es secante y la otra es tangente. Claro que sí, porque la tasa de cambio promedio es justamente la tangente de esa recta, ¿verdad? En cambio, la otra cruza la gráfica, por lo tanto es una secante. Entonces, esta afirmación es verdadera. Ahora, la pregunta 5 nos dice, la velocidad es la razón de cambio de la posición. Como vimos en un ejercicio anterior, en donde sacamos la velocidad en función de la posición y el tiempo, sí vimos que la velocidad era justamente la posición sobre la variación del tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, esta afirmación también es verdadera. Seguimos entonces con la pregunta 6, ¿qué nos dice? Responda. ¿Cómo se puede calcular la pendiente de una recta tangente a la gráfica de una función f en un punto dado x sub 0? Ahora, recordemos que hicimos justamente ejercicios de esto. ¿Qué es lo que hacíamos para sacar la ecuación de recta tangente? Primero sacar la pendiente, ¿no es cierto? ¿Y cómo sacábamos la pendiente? Justamente con la fórmula o la definición de la derivada. Entonces, la opción A es la respuesta correcta. Respondemos ahora la pregunta número 7. ¿Una recta secante se convierte en una recta tangente cuando h tiende a 0? Claro, porque recuerden la fórmula. En la fórmula, el límite es cuando h tiende a 0. ¿De qué? De f de x más h menos f de x sobre h. Lo que me interesa en este momento es entender que esta fórmula, que es la definición de la derivada, justamente es cuando h tiende a 0. Entonces, esta afirmación es verdadera. Ahora, finalmente la pregunta 8 dice, la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva. Volvemos a lo mismo y ratificamos este concepto. Para nosotros poder sacar la recta tangente a la curva, ¿qué es lo que hacemos? Sacar la derivada. ¿Y qué es lo que extraemos de ahí? La pendiente. Entonces, esta afirmación sigue siendo verdadera.